Comprensión de la decoherencia cuántica. Introducción. Todas las interpretaciones de la mecánica cuántica aluden sistemáticamente al proceso de medición sobre un sistema cuántico. Este hecho no resulta sorprendente, puesto que la medición constituye el nexo indispensable entre la teoría y el plano empírico. Sin embargo, la medición en mecánica cuántica representa tal vez el mayor escollo interpretativo de la teoría. ¿Cómo es posible explicar en una medición cuántica el valor definido de los observables del aparato macroscópico, cuando desde el punto de vista cuántico el sistema se encuentra en una superposición de estados? El problema es particularmente grave porque no es posible negar que, aun cuando una partícula cuántica se encuentra en un estado de superposición, al efectuar una medición sobre ella, observamos la aguja del dispositivo de medición en una posición definida. Actualmente, en el ámbito de la física, el problema de la medición se aborda sobre la base de la teoría de la decoherencia inducida por el entorno. Este programa teórico, desarrollado por un grupo de investigadores liderado por Wojciech Zurek, se basa en el estudio de los efectos de la interacción entre un sistema cuántico considerado como un sistema abierto y su entorno. De acuerdo con esta teoría, la interacción sistema-entorno conduce al proceso de coherencia que selecciona una base privilegiada del espacio de Hilbert, sistema, la cual a su vez identifica las propiedades en términos físicos, los observables del sistema que adquieren valores definidos. A pesar su éxito, el enfoque de la decoherencia inducida por el entorno presenta la limitación de no poder aplicarse a sistemas cerrados. Principalmente por este motivo, diversos grupos han desarrollado formalismos alternativos para explicar el fenómeno de la decoherencia. A fin de citar algunos ejemplos, se pueden mencionar los aportes de Diossi, Milburn, Penrose, Casati y Chirikov y Adler. Algunos de estos métodos son claramente no disipativos. Por ejemplo, los trabajos de Bonifacio, Olivares, Tombesi y Vitali, Ford y O'Connell, Frasca, Sicardi, Aval, Siri, Romanelli y Donangelo, Gambini y Pulin y Kiefer y Polanski no están basados en la disipación de energía desde el sistema hacia el entorno. Entre estos se ha desarrollado el enfoque llamado de coherencia autoinducida. No están basados en la disipación de energía desde el sistema hacia el entorno. Entre ellos se ha desarrollado el enfoque llamado de coherencia autoinducida, de acuerdo con el cual un sistema cuántico cerrado con el espectro continuo
de energía puede experimentar una decoherencia por interferencia destructiva y alcanzar un estado final donde puede obtenerse el límite clásico. Castagnino y Lombardi. La proliferación de formalismos para la decoherencia es beneficiosa si consideramos que con ella se amplía el conjunto de modelos en los que puede estudiar el fenómeno. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, dicha proliferación dificulta la tarea de elucidar el concepto de decoherencia. Esto se debe a que cada enfoque ofrece explicaciones y mecanismos propios, muchas veces incompatibles entre sí. El propósito del presente trabajo es el de dar los primeros pasos hacia la unificación de los distintos enfoques mediante un esquema muy general que permita dar cuenta del fenómeno de la decoherencia. Con este propósito, en la sección 2 se recuerda el problema de la medición en cuántica y el papel que ha asignado a la decoherencia en la búsqueda de su solución. En la sección 3 se resumen las características principales del enfoque ortodoxo de la decoherencia y se comentan brevemente las características principales de los enfoques alternativos. En la sección 4 se presenta el nuevo esquema de la decoherencia y se estudia su generalidad. En la sección 5 se muestra cómo tanto el enfoque E y D como el enfoque S y D son casos particulares del esquema general. Finalmente, en la sección 6 se presentan las conclusiones y perspectivas del artículo. Medición y decoherencia. Históricamente, la primera respuesta al problema de la medición se basó en la llamada hipótesis del colapso, formulada por Werner Heisenberg en 1927, en términos de reducción del paquete de onda y posteriormente introducida en el formalismo de la teoría como el postulado de proyección por von Neumann. De acuerdo con esta hipótesis, los sistemas cuánticos desarrollan dos tipos de evolución: una evolución dada por la ecuación de Schrödinger, determinista y unitaria, cuando no son observados, y una transmisión indeterminista y no unitaria, el colapso de la función de onda, al ser medidos. Dicha transición conduce al sistema de estado de superposición a otro estado en el cual el sistema y aparato de medición adquieren propiedades definidas. Desde el punto de vista de la teoría de la decoherencia, el problema de la medición se ha reformulado ampliando sus alcances. Según Slowacek, las dificultades conceptuales actuales de la medición cuántica se pueden concentrar en torno a dos núcleos: el problema de la lectura definida, que consiste en explicar por qué percibimos una lectura definida en un dispositivo de medición cuando su estado es una superposición de lecturas posibles. El problema de la base privilegiada, dado que existe una ambigüedad teórica en la definición del observable medido debido a la posibilidad matemática
de un cambio de base en la expresión del estado del sistema. ¿Qué fenómeno físico selecciona tal observable? En la actualidad, la discusión acerca de la capacidad de la teoría de la decoherencia para resolver el problema tradicional de la medición, esto es, el problema de la lectura definida, continúa. Si bien programa despierta amplia adhesión entre los físicos, diversas voces se han alzado para alertar contra la confianza excesiva en el papel de la decoherencia para suministrar una respuesta al primer problema. Por el contrario, el problema de la base privilegiada ha sido mucho menos discutido bajo el supuesto de que su solución es uno de los méritos más evidentes de la teoría de la decoherencia. En efecto, incluso muchos de quienes impugnan la capacidad de la teoría para resolver el problema de la lectura definida admiten que la decoherencia es el proceso físico que selecciona unívocamente el observable a medir. No obstante, también respecto de este problema de la capacidad del enfoque de la decoherencia para suministrar una respuesta ha sido cuestionado. En el presente trabajo no nos detendremos en el análisis de estas controversias, sino que concentraremos nuestra atención en el formalismo de la teoría de la decoherencia a fin de brindar un enfoque más general que permita dar cuenta del fenómeno, no solo en el caso del sistema en interacción con su entorno. El enfoque ortodoxo de la decoherencia y los formalismos alternativos. Como señalan algunos autores, la teoría de la decoherencia se ha convertido en la nueva ortodoxia en la comprensión de la mecánica cuántica. Las raíces del programa de la decoherencia se encuentran en los estudios de sistemas abiertos durante la década de los 70. Sobre la base de estos trabajos, Surek y sus colaboradores desarrollaron la idea de que los sistemas macroscópicos, tales como los aparatos de medición, nunca están aislados, sino que interactúan significativamente con su entorno. Según Turek, es esta interacción el proceso que selecciona un pequeño subconjunto de estados en el espacio de Hilbert. Precisamente los estados que se manifestarán de un modo clásico como las posiciones definidas del puntero en el dispositivo de medición. Por esta parte, en el campo de la filosofía de la física, la decoherencia ha sido considerada como un elemento relevante para resolver el problema de la medición y para explicar la emergencia del mundo clásico macroscópico. La decoherencia inducida por el entorno. En su versión ortodoxa, la decoherencia inducida por el entorno es un enfoque que se aplica a sistemas abiertos, ya que, como su nombre lo indica, considera al sistema bajo estudio S, embebido en un entorno E, que significa la decoherencia. El sistema S es un sistema abierto que tiene asociado un espacio de Hilbert
y el entorno E es un sistema abierto que tiene asociado un espacio de Hilbert H sub F. Los correspondientes espacios de von Neumann-Liouville de cada uno son L, S, H, S y L, H sub E, H sub E, según el enfoque E y D. La descripción del proceso de decoherencia S, representado en una cierta base que se adopta como privilegiada, ya sea calculando explícitamente ρ su S función T o analizando caso por caso la ecuación maestra según la cual ρ su S función T evoluciona. Es posible determinar si bajo ciertas condiciones el estado reducido se vuelve diagonal o no en tal base. Esto puede, puesto que los términos no diagonales del estado están asociados a fenómenos que no tienen análogo clásico, cuando el estado reducido se vuelve diagonal en la base privilegiada, se dice que dicho estado representa los aspectos clásicos del sistema, los estados de la base privilegiada en la cual ρ sub S función T se diagonaliza, son los candidatos a estados clásicos. En el marco del enfoque E y D se demuestra que en muchos modelos de sistemas físicos donde la cantidad de grados de libertad del entorno es enorme, el estado reducido evoluciona de modo tal que sus términos no diagonales tienden a hacerse cero en un tiempo de decoherencia T sub D extremadamente corto. ρ sub S función que tiende a ρ sub S diagonal. De acuerdo con el enfoque ortodoxo, se dice que luego de un tiempo de decoherencia T sub D, el estado ρ sub S función T evolucionó hasta detenerse en el estado ρ sub S diagonal en una cierta base que se convierte así en la base privilegiada. Desde esta perspectiva, la diagonalización del estado reducido del sistema S pone de manifiesto un proceso de coherencia inducido por la gran cantidad de grados de libertad del entorno. Esto equivale a pensar que ρ sub S función T representa el estado de un subsistema del sistema total y que tal subsistema se convirtió en un sistema clásico. En general, dicho subsistema se concibe como una entidad bien definida, ya que en muchos casos se considera que representa una partícula. Entonces, puesto que el estado de la partícula se tornó diagonal, se suele decir que la partícula se convirtió en una partícula clásica. A pesar de sus múltiples éxitos, el enfoque E y D presenta ciertos problemas conceptuales que han sido escasamente discutidos en la bibliografía sobre el tema. El problema de los sistemas cerrados. Según Surek, la explicación del carácter clásico de los sistemas cerrados no puede siquiera ser planteada en el contexto E y D. El propio autor admite que, como objeción a su programa, podría esgrimirse que el universo
como un todo es siempre una entidad única sin entorno exterior y por tanto cualquier resolución que involucre su división en sistemas es inaceptable. Esta objeción, señalada por muy pocos autores, condujo al desarrollo de enfoques no disipativos como los que consideraremos más adelante. El problema de la definición de los sistemas. El enfoque EID no brinda un criterio general para decidir dónde ubicar el corte entre sistema y entorno. La ausencia de tal criterio es una dificultad particularmente seria para un enfoque que insiste en el papel esencial que cumple la interacción del sistema con el entorno en la emergencia de la clasicidad. El propio Surek reconoce este problema, en particular un problema que a menudo se ha dado por sentado, se cierne amenazante para los fundamentos del programa de decoherencia en su conjunto. Es la cuestión de cuáles son los sistemas que juegan un papel tan crucial en todas las discusiones acerca de la emergencia de la clasicidad. Esta cuestión ha sido planteada antes, pero los progresos realizados hasta la fecha han sido lentos en el mejor de los casos. Otros enfoques de la decoherencia. Actualmente el formalismo de EID ha sido aplicado a un amplio espectro de modelos. Sus resultados han tenido muchas confirmaciones experimentales y recientemente su estudio ha cobrado especial relevancia en el ámbito de la computación cuántica. No obstante, algunos autores desarrollaron enfoques distintos del ortodoxo, los cuales permiten el tratamiento de modelos que representan sistemas que carecen de un entorno entendido al modo tradicional. Algunos ejemplos de este tipo de trabajos son los siguientes. En los sistemas como el de Casati y Prosen, la decoherencia se manifiesta en la observación de la desaparición del patrón de interferencias que se obtiene en una pantalla a la salida de una doble rejilla ubicada en una cavidad con una geometría particular. Más allá de los detalles del modelo, este es un caso en el que no es posible atribuir la desaparición de la interferencia a un entorno externo al sistema. En caso de los sistemas estudiados por Castagnino y Lombardi, es un caso particular de la decoherencia que se produce en la base de la energía. Tal es el caso de los modelos de espines también estudiados desde el enfoque EID. En este formalismo, la pérdida de coherencia es el resultado de una interferencia destructiva en el seno del propio sistema cerrado y por tanto no puede en modo alguno atribuirse a la presencia de un entorno externo al sistema. En los sistemas estudiados por Gambini y Pulling se analiza la influencia de un término extra en la ecuación diferencial que rige la evolución temporal del estado del sistema cerrado. Tal término, proveniente de consideraciones basadas en la gravedad cuántica, puede interpretarse como una indeterminación en el tiempo físico o un grano grueso temporal.
En este formalismo tampoco es posible identificar un entorno que cause la pérdida de coherencia. Debido a sus características, estos casos de coherencia quedan fuera del alcance del EID, que pretende, como su nombre lo indica, estudiar la decoherencia inducida por el entorno. Por otro lado, cada formalismo ofrece una descripción del fenómeno adecuado a sus propios modelos paradigmáticos, pero ninguno de ellos ofrece un punto de vista general. Por lo tanto, para comprender en profundidad el fenómeno de la decoherencia, puede resultar conveniente elaborar un esquema unificador que permita subsumir los diferentes formalismos bajo una visión integradora. Un esquema general para la decoherencia. Dado un sistema cuántico, el fenómeno de la decoherencia se puede explicar en el marco de un esquema que consiste en aplicar los 3 pasos que se detallan a continuación. Primer paso: dado el sistema cuántico bajo estudio, se eligen los observables que resultan de interés para el problema que se desea tratar. Estos observables relevantes, OR, conforman el espacio OR de observables relevantes del sistema, de modo que OR pertenece a OR. Segundo paso: se obtiene el valor esperado de todos los observables relevantes. OR su rho T pertenece a OR, donde es el estado del sistema. Este paso se puede efectuar de 2 modos distintos pero equivalentes. OR se calcula como el valor esperado de O sub R en el estado rho función T del sistema completo que evoluciona de forma unitaria. Tercer paso: se demuestra que O sub R alcanza un valor final en un tiempo de decoherencia extremadamente corto. O sub R tiende a O sub R rho. El estado final rho queda representado por un operador que cumple los requisitos usuales, entre ellos ser autoadjunto. Por lo tanto, resulta obvio que se puede escribir en forma diagonal en su propia base de autovectores. Esta base será precisamente la base privilegiada. Sin embargo, vale la pena insistir que la ecuación 2 no implica que el estado rho función T del sistema cerrado tiende a que la ecuación del estado final, puesto que rho función T evoluciona unitariamente de acuerdo con la ecuación de Schrödinger en la versión de von Neumann, no puede alcanzar un estado temporalmente independiente después de un cierto intervalo. Por lo tanto, aunque los términos fuera de la diagonal rho función T nunca desaparecen definitivamente a través de la evolución unitaria, el sistema decohere desde un punto de vista observacional, es decir, desde un punto de vista dado por los observables relevantes del sistema. OR pertenece a OR. Desde este enfoque general resulta claro que la decoherencia es un proceso descrito desde una perspectiva observacional, un proceso que conduce al límite clásico solo en tal sentido. En otras palabras, el fenómeno
de interferencia queda suprimido porque los términos fuera de la diagonal rho de función t de selección de los estados candidatos a la clasicidad excluye la superposición y solo retiene los estados definidos por la correspondiente base privilegiada. Continuaremos con los casos particulares del esquema general de la decoherencia. Punto